Pero cuando llegó la 7ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado, que cuando los peces empezaron a hablar, la joven volcó la sartén con la varita y salió por donde había entrado, cerrándose la pared de nuevo». Entonces el visir se levantó y dijo: «Es esta una cosa verdaderamente que no podría ocultar al rey». Después marchó en busca del rey y le refirió lo que había pasado en su presencia. Y el rey dijo: «Tengo que ver eso con mis propios ojos». Y mandó llamar al pescador y le ordenó que volviera con 4 peces iguales a los primeros, para lo cual le dio 3 días de plazo. Pero el pescador marchó enseguida al lago y trajo inmediatamente los peces. Entonces el rey dispuso que le dieran 400 dinares, y volviéndose hacia el visir le dijo: «Prepara tú mismo delante de mí esos pescados». Y el visir contestó: «Escucho y obedezco». Y entonces mandó llevar la sartén delante del rey, y se puso a freír los peces, después de haberlos limpiado bien, y en cuanto estuvieron fritos por un lado, las volvió del otro. Y de pronto se abrió la pared de la cocina, y salió un negro semejante a un búfalo entre los búfalos, y un gigante de la tribu de Gad, y llevaba en la mano una rama verde, y dijo con voz clara y terrible: «Oh, peces, ¿seguís sosteniendo vuestra antigua promesa?». Y los peces levantaron la cabeza desde el fondo de la sartén y dijeron: «Cierto que sí, cierto que sí». Y declamaron a coro estos versos: «Si tú vuelves hacia atrás, nosotros volveremos. Si tú cumples tu promesa, nosotros cumpliremos la nuestra. Pero si te resistes, gritaremos tanto que acabarás por ceder». Después, el negro se acercó a la sartén, la volcó con la rama, y los peces se abrasaron, convirtiéndose en carbón. El negro se fue entonces por el mismo sitio por donde había entrado, y cuando hubo desaparecido de la vista de todos, dijo el rey: «Es este un asunto sobre el cual, verdaderamente, no podríamos guardar silencio. Además, no hay duda que estos peces deben tener una historia muy extraña». Y entonces mandó llamar al pescador, y cuando se presentó el pescador le dijo: «¿De dónde proceden estos peces?». El pescador contestó: «De un estanque situado entre 4 colinas, detrás de la montaña que domina la ciudad». Y el rey, volviéndose hacia el pescador, le dijo: «¿Cuántos días se tarda en llegar a ese sitio?». Y dijo el pescador: «Oh, sultán, señor nuestro, basta con media hora». El sultán quedó sorprendidísimo y mandó a sus soldados que marchasen inmediatamente con el pescador. Y el pescador iba muy contrariado, maldiciendo en secreto al efrit. Y el rey y todos partieron, y subieron a la montaña, y bajaron hasta una vasta llanura que en su vida habían visto anteriormente. Y el sultán y los soldados se asombraron de esta extensión desierta, situada entre 4 montañas, y de aquel estanque en que jugaban peces de 4 colores rojos, blancos, azules y amarillos. Y el rey se detuvo y preguntó a los soldados y a cuantos estaban presentes: ¿Hay alguno de vosotros que haya visto anteriormente ese lago en este lugar? Y todos respondieron: «Oh, no». Y el rey dijo: «Por Alá, no volveré jamás a mi capital, ni me sentaré en el trono de mi reino, sin averiguar la verdad sobre este lago y los peces que encierra». Y mandó a los soldados que cercaran las montañas, y los soldados así lo hicieron. Entonces el rey llamó a su visir, porque este visir era hombre sabio, elocuente, versado en todas las ciencias. Cuando se presentó entre las manos del rey, éste le dijo: «Tengo intención de hacer una cosa, y voy a enterarte de ella. Deseo aislarme completamente esta noche y marchar solo a descubrir el misterio de este lago y sus peces. Por consiguiente, te quedarás a la puerta de mi tienda,
y dirás a los emires, visires y chambelanes: el sultán está indispuesto y me ha mandado que no deje pasar a nadie. Y a ninguno revelarás mi intención. De este modo, el visir no podía desobedecer. Entonces el rey se disfrazó y, ciñéndose su espada, se escabulló entre su gente sin que nadie lo viese. Y estuvo andando toda la noche sin detenerse hasta la mañana, en que el calor, demasiado excesivo, le obligó a descansar. Después anduvo todo el resto del día y durante la segunda noche hasta la mañana siguiente. Y he aquí que vio a lo lejos una cosa negra, y se alegró de ello y dijo: es probable que encuentre allí a alguien que me contará la historia del lago y sus peces. Y al acercarse a esa cosa negra, vio que aquello era un palacio enteramente construido con piedras negras, reforzado con grandes chapas de hierro, y que una de las hojas de la puerta estaba abierta y la otra cerrada. Entonces se alegró mucho, y parándose ante la puerta, llamó suavemente. Pero como no le contestaron, llamó por segunda vez, y por tercera vez. Después, y como seguían sin contestar, llamó una cuarta vez, pero con gran violencia, y nadie contestó tampoco. Entonces se dijo: no hay duda, este palacio está desierto. Y enseguida, tomando ánimos, penetró por la puerta del palacio y llegó a un pasillo. Y allí dijo en voz alta: ¡Ah, del palacio! Soy un extranjero, un caminante que pide provisiones para continuar su viaje. Después reiteró su demanda por segunda y tercera vez. Y como no le contestaron, afirmó su corazón y fortificó su alma. Y siguió por aquel corredor hasta el centro del palacio. Y no encontró a nadie. Pero vio que todo el palacio estaba suntuosamente revestido de tapices y que en el centro de un patio interior había un estanque coronado por 4 leones de oro rojo, de cuyas fauces brotaba un chorro de agua que semejaba las perlas y pedrería. En torno veíanse numerosos pájaros, pero no podían volar fuera del palacio, por impedírselo una gran red tendida por encima de todo. El rey se maravilló al ver aquellas cosas, aunque afligiéndose por no encontrar a alguien que le pudiese revelar el enigma del lago, de los peces, de las montañas y del palacio. Después se sentó entre 2 puertas y meditó profundamente. Pero pronto oyó una queja muy débil que parecía brotar de un corazón dolorido, y oyó una voz dulce que cantaba quedadamente estos versos: mis sufrimientos, ¡ay!, no he podido ocultarlos, y mi mal de amores fue revelado. Y ahora el sueño se aparta de mis ojos para convertirse en insomnio constante. Oh, amor, viniste al oír mi voz, pero cuánta tortura dejaste en mis pensamientos. Ten piedad de mí, déjame gustar del reposo, y sobre todo, no vayas a visitar a aquella que es toda mi alma para hacerla padecer, porque ella es mi consuelo en las penas y peligros. Cuando el rey oyó estas quejas amargas, se levantó y se dirigió hacia el lugar de donde procedían. Llegó hasta una puerta cubierta por un tapiz. Levantó el tapiz y en un gran salón vio un joven que estaba reclinado en un gran lecho. Este joven era muy hermoso. Su frente parecía una flor, sus mejillas igual que la rosa, y en medio de una de ellas tenía un lunar como una gota de ámbar negro. Ya lo dijo el poeta. El joven es esbelto y gentil. Sus cabellos de tinieblas son tan negros que forman la noche. Su frente es tan blanca que ilumina la noche. Nunca los ojos de los hombres presenciaron una fiesta como el espectáculo de sus gracias. Le conocerás entre todos los jóvenes por el lunar que tiene en la rosa de su mejilla, precisamente debajo de uno de sus ojos. Al verle,
El rey, muy complacido, le dijo: «La paz sea contigo». Y el joven siguió echado en la cama, vistiendo un traje de seda bordado de oro, con un acento de tristeza que parecía extenderse por toda su persona. Devolvió el saludo al rey y le dijo: «Oh, señor, perdona que no me pueda levantar». Pero el rey contestó: «Oh, joven, entérame de la historia de ese lago y de sus peces de colores, así como del misterio de este palacio y de la causa de tu soledad y de tus lágrimas». Al oírlo, el joven derramó nuevas lágrimas que corrían a lo largo de sus mejillas. Y el rey se asombró y le dijo: «Oh, joven, ¿qué es lo que te hace llorar?». Y el joven respondió: «¿Cómo no he de llorar si me veo en este estado?». Y el joven, alargando sus manos hacia el borde de su túnica, la levantó. Y entonces el rey vio que toda la mitad inferior del joven era de mármol, y la otra mitad, desde el ombligo hasta el cabello de la cabeza, era un hombre. Y el joven dijo al rey: «¿Sabe, oh señor, que la historia de los peces es una cosa tan extraordinaria que si se escribiera con una aguja en el ángulo interior del ojo, a fin de que todo el mundo la viera, sería una gran lección para el observador cuidadoso?» Y el joven contó la historia que sigue. Historia del joven encantado y de los peces. «Sabe, oh señor, que mi padre era el rey de esta ciudad. Se llamaba Mahmud y era el rey de las Islas Negras y de estas 4 montañas. Mi padre reinó 60 años y después se extinguió en la misericordia del retribuidor. Después de su muerte, fui yo el sultán y me casé con la hija de mi tío. Me quería con amor tan poderoso que si por casualidad tenía que separarme de ella, no comía ni bebía hasta mi regreso. Y así siguió bajo mi protección durante 5 años, hasta que fue un día al hammam. Después de haber mandado al cocinero que preparase los manjares para nuestra cena, entré en el palacio y, reclinándome en el lugar de costumbre, mandé a 2 esclavas que me hicieran aire con los abanicos. Una se puso a mi cabeza y otra a mis pies. Pero pensando en la ausencia de mi esposa, se apoderó de mí el insomnio y no pude conciliar el sueño, porque si mis ojos se cerraban, mi alma permanecía en vela. Oí entonces a la esclava que estaba detrás de mi cabeza hablar de este modo a la que estaba a mis pies: «Oh, Masauda, qué desventurada juventud la de nuestro dueño. Qué tristeza para él tener una esposa como nuestra ama, tan pérfida y tan criminal». Y la otra respondió: «Maldiga Alá a las mujeres adúlteras, porque esa infame nunca podrá tener un hombre mejor que nuestro dueño, y sin embargo, le es infiel». Y la primera esclava dijo: «Nuestro dueño debe de ser muy impasible cuando no hace caso de las acciones de esa mujer». Y repuso la otra: «¿Pero qué dices? ¿Puede sospechar siquiera nuestro amo lo que ella hace? ¿Crees que la dejaría en libertad de obrar así? Has de saber que esa pérfida pone siempre algo en la copa en que bebe nuestro amo todas las noches antes de acostarse. Le echa bang y le hace dormir con eso. En tal estado, no puede saber lo que ocurre, ni a dónde va ella, ni lo que hace. Cuando regresa, le quema una cosa debajo de la nariz para que la huela, y así despierta a nuestro amo de su sueño». En el momento que oí, oh Señor, lo que decían las esclavas, se cambió en tinieblas la luz de mis ojos, y deseaba ardientemente que viniera la noche para encontrarme de nuevo con la hija de mi tío. Por fin volvió del hammam, y entonces se puso a la mesa, y estuvimos comiendo durante 1 hora, dándonos mutuamente de beber, como de costumbre. Después pedí el vino que solía beber todas las noches antes de acostarme, y ella me acercó la copa. Pero yo me guardé muy bien de beber, y fingí que la llevaba a los labios, como de costumbre, pero la derramé rápidamente por la abertura de mi túnica, y en la misma hora
y en el mismo instante me eché en la cama, haciéndome el dormido. Y ella dijo entonces: «Duerme, y así no te despiertes nunca más. Por Alá te detesto, y detesto hasta tu imagen, y mi alma está harta de tu trato». Después se levantó, se puso su mejor vestido, se perfumó, se ciñó una espada, y abriendo la puerta del palacio se marchó. Enseguida me levanté yo también, y la fui siguiendo hasta que hubo salido del palacio. Atravesó todo el zoco, y llegó por fin hasta las puertas de la ciudad, que estaban cerradas. Entonces habló a las puertas en un lenguaje que no entendí, y los cerrojos cayeron, y las puertas se abrieron, y ella salió. Y yo eché a andar detrás de ella sin que lo notase, hasta que llegó a unas colinas formadas por los amontonamientos de escombros, y una torre coronada por una cúpula y construida de ladrillos. Ella entró por la puerta, y yo me subí a lo alto por la cúpula, donde había una terraza, y desde allí me puse a vigilarla. Y he aquí que ella entró en la habitación de un negro muy negro. Este negro era horrible. Tenía el labio superior como la tapadera de una marmita, y el inferior como la marmita misma. Ambos tan colgantes que podían escoger los guijarros entre la arena. Estaba podrido de enfermedades y tendido sobre un montón de cañas de azúcar. Al verle, la hija de mi tío besó la tierra entre sus manos, y él levantó la cabeza hacia ella y le dijo: «Desdichada de ti, ¿cómo has tardado tanto? He convidado a los negros que se han bebido el vino, y yo no he querido beber por causa tuya». Ella contestó: «Oh, dueño mío, querido de mi corazón, ¿no sabes que estoy casada con el hijo de mi tío? Que detesto hasta su imagen y que me horroriza estar con él. Si no fuese por el temor de hacerte daño, hace tiempo que habría derruido toda la ciudad, en la que solo se oiría la voz de la corneja y el mochuelo, y además habría transportado las ruinas al otro lado del Cáucaso». Y contestó el negro: «Mientes, infame. Juro por el honor y por las cualidades de los negros, y por nuestra infinita superioridad sobre los blancos, que como vuelvas a retrasarte otra vez, a partir de este día repudiaré tu trato. Oh, pérfida traidora, ¡qué basura! Eres la más despreciable de las mujeres blancas». Así narraba el príncipe dirigiéndose al rey, y prosiguió de este modo: «Cuando oí toda aquella conversación, y lo vi todo con mis propios ojos, el mundo se convirtió en tinieblas para mí, y no supe ni dónde estaba. Enseguida, la hija de mi tío rompió a llorar, y a lamentarse humillantemente entre las manos del negro, y le decía: «Oh, amante mío, orgullo de mi corazón, no tengo a nadie más que ti. Si me despidieses, me moriría. Oh, amor mío, luz de mis ojos». Y no cesó en su llanto ni en sus súplicas hasta que la hubo perdonado. Y dijo después: «Amo mío, ¿tienes con qué alimentar a tu esclava?». Y contestó el negro: «Levanta la tapadera de la cacerola. Allí encontrarás un guisado de huesos de ratones que ha de satisfacerte. En ese jarro que ves ahí, hay buza y la puedes beber». Y ella comió y bebió, y fue a lavarse las manos. Después se acostó sobre el montón de cañas y se acurrucó contra el negro, cubriéndose con unos harapos infectos. Al ver todas estas cosas que hacía la hija de mi tío, no pude contenerme más, y bajando de la cúpula y precipitándome en la habitación, cogí la espada que llevaba la hija de mi tío, resuelto a matar a ambos, y comencé a herir primeramente al negro, dándole un tajo en el cuello, que creí que había perecido. Pero, en este momento de su narración, Sarazad vio aproximarse la mañana y se calló discretamente. Y cuando lució la mañana, el rey Sariar entró en la sala de justicia y el diván estuvo lleno hasta el fin del día. Después, el rey volvió a palacio y Duniazad dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato». Y ella respondió: «De todo corazón y como homenaje debido». Y cuando llegó la octava noche, Sarazad dijo:
He llegado a saber, oh rey afortunado, que el joven encantado dijo al rey: al herir al negro para cortarle la cabeza, corté efectivamente su piel y su carne, y creí que lo había matado, porque lanzó un estertor horrible. Y a partir de este momento, nada sé sobre lo que ocurrió. Pero al día siguiente, vi que la hija de mi tío se había cortado el pelo y se había vestido de luto. Después me dijo: «Oh, hijo de mi tío, no censures lo que hago, porque acabo de saber que se ha muerto mi madre, que a mi padre lo han matado en la Guerra Santa, que uno de mis hermanos ha fallecido de picadura de escorpión y que el otro ha quedado enterrado bajo las ruinas de un edificio. De modo que tengo motivos para llorar y afligirme». Fingiendo que la creía, le dije: «Haz lo que creas conveniente, pues no he de prohibírtelo». Y permaneció encerrada en su luto, sus lágrimas y sus accesos de dolor durante todo un año, desde su comienzo hasta el otro comienzo. Y transcurrido el año me dijo: «Deseo construir para mí una tumba en este palacio. Allí podré aislarme con mi soledad y mis lágrimas, y la llamaré la Casa de los Duelos». Yo le dije: «Haz lo que tengas por conveniente», y se mandó construir esta Casa de los Duelos, coronada por una cúpula y conteniendo un subterráneo como una tumba. Después transportó allí al negro, que no había muerto, pues solo había quedado muy enfermo y muy débil, aunque en realidad ya no le podía servir de nada a la hija de mi tío. Pero esto no le impedía estar bebiendo a todas horas vino y buza. Y desde el día en que le herí, no podía hablar y seguía viviendo, pues no le había llegado todavía su hora. Ella iba a verle todos los días, entrando en la cúpula, y sentía a su lado accesos de llanto y de locura, y le daba bebidas y condimentos. Así hizo por la mañana y por la noche, durante otro año. Yo tuve paciencia durante este tiempo, pero un día, entrando de improviso en su habitación, la oí llorar y arañarse la cara, y decir amargamente estos versos: «Partiste, oh muy amado mío, y he abandonado a los hombres, y vivo en la soledad, porque mi corazón no puede amar nada desde que partiste. Oh muy amado mío, si vuelves a pasar cerca de tu muy amada, recoge por favor sus despojos mortales, en recuerdo de su vida terrena, y dales el reposo de la turba donde tú quieras, pero cerca de ti. Si vuelves a pasar cerca de tu muy amada, que tu voz se acuerde de mi nombre de otro tiempo, para hablarme en la tumba. Oh, pero en mi tumba solo oirás el triste sonido de mis huesos al chocar unos con otros». Cuando hubo terminado su lamentación, desenvainé la espada y le dije: «Oh traidora, solo hablan así las infames que reniegan de sus amores y pisotean el cariño». Y levantando el brazo, me disponía a herirla cuando ella, descubriendo entonces que había sido yo quien hirió al negro, se puso de pie, pronunció unas palabras misteriosas y dijo: «Por la virtud de mi magia, que Alá te convierta mitad piedra, mitad hombre». E inmediatamente, Señor, quedé como me ves. Y ya no pude valerme ni hacer un movimiento, de suerte que no estoy ni muerto ni vivo. Después de ponerme en tal estado, encantó las 4 islas de mi reino, convirtiéndolas en montañas. Con ese lago en medio de ellas, y mis súbditos los transformó en peces, pero hay más. Todos los días me tortura azotándome con una correa, dándome 100 latigazos hasta que me hace sangrar, y después me pone sobre las carnes una camisa de crin, cubriéndola con la ropa. El joven se echó entonces a llorar y recitó estos versos: «Aguardando tu sentencia y tu justicia, oh mi Señor, sufro pacientemente, pues tal es tu voluntad. Pero me ahogan mis desgracias y solo puedo recurrir a ti, oh Señor, oh Alá, adorado por nuestro bendito profeta». El rey entonces dijo al joven: «Has añadido una pena a mis penas, pero dime, ¿dónde está esa mujer?». Y respondió el mancebo: «En la tumba, donde está su negro, debajo de la cúpula».
Todos los días viene a esta habitación, me desnuda y me da 100 latigazos, y yo lloro y grito, sin poder hacer un movimiento para defenderme. Después de martirizarme, se va junto al negro, llevándole vinos y licores hervidos. Entonces exclamó el rey: «¡Oh, excelente joven! ¡Por Alá! Voy a hacerte un favor tan memorable que después de mi muerte pasará al dominio de la historia». Y ya no añadió más. Siguió la conversación hasta que se acercó la noche. Después se levantó el rey y aguardó a que llegase la hora nocturna de las brujas. Entonces se desnudó, volvió a ceñirse la espada y se fue hacia el sitio donde se encontraba el negro. Había allí velas y farolillos colgados, y también perfumes, incienso y distintas pomadas. Se fue derechamente al negro, le hirió, le atravesó y le hizo vomitar el alma. Enseguida se lo echó a los hombros y lo arrojó al fondo de un pozo que había en el jardín. Después volvió a la cúpula, se vistió con las ropas del negro y se paseó durante un instante a todo lo largo del subterráneo, tremolando en su mano la espada completamente desnuda. Transcurrida una hora, la desvergonzada bruja llegó a la habitación del joven. Apenas hubo entrado, desnudó al hijo de su tío, cogió el látigo y empezó a pegarle. Entonces él gritaba: «No me hagas sufrir más. Bastante terrible es mi desgracia. Ten piedad de mí». Ella respondió: «¿La tuviste de mí? ¿Respetaste a mi amante? Así pues, toma, toma». Después le puso la túnica de crin, colocándole la otra ropa por encima, e inmediatamente marchó al aposento del negro, llevándole la copa de vino y la taza de plantas hervidas. Y al entrar debajo de la cúpula, se puso a llorar e imploró: «Oh, dueño mío, háblame, hazme oír tu voz». Y recitó dolorosamente estos versos: «Oh, corazón mío, ¿ha de durar mucho esta separación tan angustiosa? El amor con el que me traspasaste es un tormento que supera mis fuerzas. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo de mí? Si solo querías mi dolor y mi amargura, ya serás feliz, pues bien se han cumplido tus deseos». Después rompió en sollozos y volvió a implorar: «Oh, dueño mío, háblame que yo te oiga». Entonces el supuesto negro torció la lengua y empezó a imitar el habla de los negros: «No hay fuerza ni poder sin la ayuda de Alá». La bruja, al oír hablar al negro después de tanto tiempo, dio un grito de júbilo y cayó desvanecida, pero pronto volvió en sí y dijo: «¿Es que mi dueño está curado?». Entonces el rey, fingiendo la voz y haciéndola muy débil, dijo: «Oh, miserable libertina, no mereces que te hable». Y ella dijo: «¿Pero por qué?». Y él contestó: «Porque siempre estás castigando a tu marido, y él da voces, y esto me quita el sueño toda la noche hasta la mañana. De otro modo, ya habría yo recobrado las fuerzas. Eso precisamente me impide contestarte». Y ella dijo: «Pues ya que tú me lo mandas, lo libraré del estado en el que se encuentra». Y él contestó: «Sí, líbralo, y recobraremos la tranquilidad». Y dijo la bruja: «Escucho y obedezco». Después salió de la cúpula, marchó al palacio, cogió una taza de cobre llena de agua, pronunció unas palabras mágicas y el agua empezó a hervir como hierve en la marmita. Entonces echó un poco de esta agua al joven y dijo: «Por la fuerza de mi conjuro, te mando que salgas de esta forma y recuperes la primitiva». Y el joven se sacudió todo él, se puso de pie y exclamó muy dichoso al verse libre: «No hay más Dios que Alá, y Mohammed es el profeta de Alá. Sean con él la bendición y la paz de Alá». Y ella dijo: «Vete, y no vuelvas por aquí porque te mataré». Entonces el joven se fue entre sus manos, y he aquí todo lo referente a él. En cuanto a la bruja, volvió enseguida a la cúpula, descendió al subterráneo y dijo: «Oh, dueño mío,
«Levántate, que te vea yo». Y el rey contestó muy débilmente: «Aún no has hecho nada. Queda otra cosa para que recobre la tranquilidad. No has suprimido la causa principal de mis males». Y ella dijo: «Oh, amado mío, ¿cuál es esa causa principal?». Y el rey contestó: «Esos peces del lago. Los habitantes de la antigua ciudad y de las 4 islas no dejan de sacar la cabeza del agua a medianoche para lanzar imprecaciones contra ti y contra mí. Y este es el motivo de que no recobre yo las fuerzas. Libértalos, pues. Entonces podrás venir a darme la mano y ayudarme a levantar, porque seguramente habré vuelto a la salud». Cuando la bruja oyó estas palabras, que creía del negro, exclamó muy alegre: «Oh, dueño mío, pongo tu voluntad sobre mi cabeza y sobre mis ojos. He invocado el nombre de Bismillá». Se levantó muy dichosa, echó a correr, llegó al lago, cogió un poco de agua y... En este momento de su narración, una vez más, Sarazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente.